Dios le bendiga. Prenda el micrófono que no se le escucha nada. Bendiciones, ministro. La paz de Cristo. A ver. Bendiciones, mi hermano Gerson. ¿Cómo me les va? Entonces yo estaba hablando con el micrófono cerrado, hombre. Ah, qué bueno. Qué buena la historia. ¿Cómo me les va? Bien, Bendiciones, gracias a Dios. bienvenidos. Me alegra mucho tenerlos por aquí nuevamente. Bueno, pues, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial y aprovechemos. Por aquí había otro alumno conectado, pero se nos desconectó. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tus bendiciones, por tu amor, por tu gracia, por tu maravilla. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor, para impartir estos contenidos, Señor, para impartir, Padre, esta capellanía, la ética del capellán, Señor. Te agradezco, bendito Dios, por permitirme estar aquí con los pastores, los ministros, Señor, por darme el privilegio de compartir estos temas con ellos. Yo lo creo firmemente que hoy es un día maravilloso, precioso, que tú nos vas a respaldar en esta clase. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Amén, Jesús. ¿Cómo están hoy mis pastores? Cuénteme, pastores, hoy cómo me ha ido. Yo bien, gracias a Dios. Vale, perfecto. Pastor Eloy, cuéntame, ¿viste la clase? Hermano Gerson, ¿viste la clase? ¿O me esperaron hasta hoy? Cuéntame. Lo esperamos hasta hoy. No, yo sí la alcancé casi. Me faltaron por ahí unos 15 minutos para no verla toda, pero casi la miré 100%. Les bendiga, Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Bueno, el ministro de Yo ya la Dios miré toda. la miró toda, perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer un breve comentario de la clase. Pastor Eloy, me gustaría que nos hiciera como un breve comentario de la clase. Eh, hasta dónde los argumentos, bueno, te parecieron exactos, qué podríamos construir, ¿sí? Porque nosotros estamos construyendo capellanía, seguimos construyendo, no nos quedamos en un momento de decir, no, pues lo que está aquí, aquí es y no hay más. Porque si hablamos de la parte teológica es diferente, pero la parte social, pues tiene mucho argumento ético precisamente. Entonces, Pastor Eloy, vamos a escuchar a ver hasta Dijo dónde fuimos alguien, ¿por qué a contigo. mí? La responsabilidad. Bueno, yo de todas maneras, como tenía mucho sueño ese día, estaba como enfermo, yo alcancé a escuchar sí, cierta parte, casi por la mitad, pero Sí, era acerca de consejería, ¿no? sí. Muy buena, me pareció muy buena en esa parte de lo que alcancé a escuchar. Tiene buenos puntos, buenas pautas. Yo le decía al hermano Gerso que día que lo que yo estoy escuchando en esta capellanía es como reafirmando o recordando lo que he venido escuchando ya por años, porque yo estoy estudiando en la EFON, se llama Escuela de Ministros, y ya Ay, voy qué bueno. estudiando 17 años. Uy, bendito Jesús. 17 años, digamos, inclusive el martes tengo que salir a Puerto Asís, a un lugar de como 7 horas de lancha. Salgo a Puerto Asís, donde nos reunimos todos los pastores y estudiamos la EFON, 2 días de EFON Qué por bueno. cartilla. En el año estudiamos, antes estudiamos 3 veces en el año, ahorita nos bajaron 2 veces en el año. Y todo lo que usted tocaba en la consejería, eso prácticamente nosotros lo hemos visto. Entonces lo que usted enseña, como reafirmando, como ligera, como Prácticamente afirmando, está repasando, mi pastor, lo que ya había eso, visto. sí, como un repaso. Entonces cuando yo lo escucho a usted, dice, esto en tal ministro o tal obispo, tal el pastor lo tocó en tal tiempo, tal esto y esto así, más o menos, pero muy bueno porque
le recuerda a uno todo cómo es el trabajo, no descuidarse el trabajo, estar pendiente del trabajo. Entonces es como prácticamente lo único que es que me falta el título, ya fuera que me lo diera ya de capellanía. Claro que sí, exactamente, así es, así Pero, es, así pero es. ahí estamos Oye, escuchando los sabios. gloria a Dios. Y yo agradezco mucho, por ejemplo, que personas que tienen conocimiento sean eh, capaces, dentro de su humildad de verdad, de sentarse a escucharlo uno nuevamente. O sea, eso es algo muy admirable. Por ejemplo, yo tengo una conferencia que se llama El Espíritu Enseñable, que en cualquier momento la voy a dar, pues, yo la doy totalmente gratis, ¿no? Como que hago un llamado a toda la institución y digo, bueno, vamos a tener una conferencia, voy a estar al frente de ella. Tengo una conferencia acerca del espíritu enseñable y es como hay personas que aún sabiendo tienen la capacidad de seguir aprendiendo, de adaptarle, de adaptarse a lo que ya han aprendido y de poder abonarlo. Eso no lo hace cualquier tipo de persona. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo tengo mi conocimiento y yo no necesito eso. Pero a mí me pasa normalmente de que si hay una persona que está hablando de un tema que yo conozco, yo siempre digo, siempre hay que abonarlo. Y a mí también me gusta registrar mucho, me gusta escribir. Entonces, cuando todo termina, yo digo, ya tengo dos, tres argumentos más que me gustan. O, por ejemplo, a veces escucho argumentos que no son correctos y yo hoy digo, bueno, para mí este argumento no es correcto, pero yo voy a mirar. Y a veces me encuentro con que pasé un buen tiempito pensando que un argumento no era correcto y lo que pasaba era que lo estaba tomando desde otra perspectiva. Entonces, ya uno hace como la investigación, el estudio y dice, no, mira, esto no está del todo a un lado, lo que pasa es que hay que saber interpretarlo. Eso me gusta aprender. De, Entonces, de todas maneras, digamos, sí, pues la Biblia dice que el que sabe mucho, hágase que no sabe nada. Pues yo he sí, tenido en señor. estos 28 años el privilegio, le puedo llamar así, de varios cursos, de una cosa, de otra. He estudiado en el SENA, he estudiado de varias cosas, pero yo le pido al Señor que tanto no lo tenga uno como para la gloria, sino para servir mejor a la humanidad. Eso, Yo tengo, digamos, nosotros siempre he estado en las cartillas, digamos, he estado en las cartillas que nosotros nos enseñan, que este es un módulo, sí, así, nos enseña. Yo tengo una cantidad de arrume de cartillas, ya, estas son cartillas, por ahí está el otro arrume de cartillas y fuera la que tengo por en la oficina, sí, que uno va estudiando y módulo, y entonces en cada cartillita uno va, cuando usted habla de, de esas capacitaciones, entonces cada cartillita uno tiene el privilegio que le toca partecitas, ¿sí? sí, Partecita de cómo hacer mejor el trabajo, cómo servirle porque todo va enfocado así, cómo servir, ser un buen líder o cómo ser un buen qué capellán, bueno. cómo servirle a la gente, cómo hacer el trabajo efectivo, si no ir a, a pasar, cometer errores, cómo no ir a ofender a otros, cómo hacer el trabajo de una manera cautelosa. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno pasa por el conocimiento? ¿Qué hace uno y se vea? Pues está bueno porque a estas alturas que ya va uno a comenzar la bajada, todavía le está diciendo al Señor, cuidado con esto, cuidado con aquello, porque eso es el Señor que le está advirtiendo, digamos, de todas maneras, pues Dios lo puso en el camino de usted en este curso de capellanía, pero es como en sitio diciéndole, va por ahí, eso es lo mejor que puedo escoger, o cuidado ir a cometer este error o lo otro, aquello y lo otro. Entonces, pues toda esa enseñanza ha sido como muy buena, muy eficaz. Y para Sí, los nuevos que están, pues me imagino que para ellos también, porque es manjar nuevo para ellos y es una bendición. Sí, es bendición para claro, mí que yo he pasado por varias formas esa, ha sido una bendición este curso de capellanía. Cuanto más, pues pienso yo, ¿no? O creo, o punto esté equivocado, que para los que la están escuchando por primera vez, sería una bendición para ellos también, porque es algo fresquito que le está entrando.
Sí, sí, claro. Oh, excelente, no, así es, precisamente. No, muchas gracias, Pastor Eloy, siempre por sus aportes, que son muy importantes. Bueno, perfecto. Vamos a dar entonces un repasito aquí. Ah, por aquí está nuestro hermano Jonathan. Bendiciones, hermano Jonathan Flores. Hermano, oye, está toda la comunidad y pum. Bendito sea el Señor, vea, está toda la comunidad y pum. Yo, hermano Jonathan, Henry, Machoa, bendiciones. Están por acá, de pronto están conectados. Gerson, bendiciones. Cuéntanos, Gerson, un poquito antes de darle vía libre a este repasito. Dios les bendiga. Hola. Amén. Bendiciones, ministro. Dijo el pastor Eloy, pero ¿qué digo yo? Que ya lo dijo todo él. Esto, no, una información muy importante del tema de la ética, pues hablando allí de los valores, la moral, es muy importante, muy buena la clase. Eso Perfecto. sería, Vale, está muy entonces, clara, muy clara, muy clara. eso me alegra muchísimo. Vamos entonces a dar un repasito. Esto, ¿por qué yo les pregunto? A mí me da mucha alegría. ¿Sabe por qué, hermano? Porque, eh, por ejemplo, eh, que ustedes digan que esto es un aporte de verdad para el trabajo que ustedes piensan hacer. Y que aparte uno guarde como ese buen manejo de la información, pues nos da, hermano, la fuerza para nosotros estar en el campo que sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y saber de que lo que estamos haciendo no es algo que se nos vino a la cabeza por ahí desocupados, sino que realmente tiene un principio y un fundamento. Yo siempre he tenido en cuenta un pensamiento de un hombre de Dios que escribió un día, ni sé quién es ahora, lo que dijo, No se y está, dijo no se está de un oyendo hombre de bien. Dios, Hay como un micrófono prendido por ahí porque no se oye bien. ¿verdad? Ahora sí, ahora sí me escuchan. Oh. Sí, ahí se está escuchando y no que hay como un micrófono por ahí prendido y están haciendo bulla, entonces no sé. Ah, ok, ok, ok. Ah, listo, listo, ya. Ya por aquí vamos a silenciar, pues, que eso. Listo, muchas gracias. Jonathan, Jason siempre está coordinador buenísimo. Yo, Pastor Eloy, siempre está al tanto. Y este hombre decía en un momento que el peor error de un hombre de Dios era ir a triunfar en lo que Dios no lo había mandado a hacer. Y yo quedé, ¿cómo así? Se triunfa en cosas que Dios no lo manda a hacer a uno también. Y ahí fue donde entendí que unas cosas son la voluntad de Dios y otras no son la voluntad de Dios, pero Dios las permite para darle al personaje realmente una prueba ejemplar. Y eso me ha tenido en el corazón siempre. Caramba, no hacer cosas que desagraden realmente. Porque, ¿qué tal un hombre engrandecido en algo pensando que Dios lo está respaldando? ¿A dónde lo iba? Por esta razón, le hago estas preguntas y que son muy importantes para nosotros como institución. Hablando de la ética, nosotros vimos, voy a darles un repasito de la clase, lo importante que es la ética y el objetivo general aquí es que nosotros podamos emprender el estudio, conocer un poco más acerca de la ética y también un poco más acerca de la moral, eh, definir los temas, no confundirnos, pero poder interactuar con ellos. Saber que la filosofía también hizo parte de la ética y que nosotros nos dimos cuenta que aún los filósofos eh, tenían todo este principio de la ética, pero no era una ética cristiana. Pero más sin embargo, nosotros la podemos ver
la relación. Para que se entienda que en todas las disciplinas, en todos los lugares vas a encontrar la ética. Si vas a una oficina encontrarás ética profesional, si vas a la iglesia encontrarás ética ministerial y así sucesivamente. Esto me impacta mucho y me hace entender que el comportamiento del hombre es muy importante. Vimos lo importante también, como les decía, la línea delgada entre la ética y la moral, que realmente la ética es nada más y nada menos que el comportamiento externo, lo que uno ve, esa educación que la persona maneja al hablar, al comportarse, al pararse bien en un lugar, todo esto, todo esto es ética, esa forma de poder expresar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas de una manera educada, comportarse de una manera correcta, eso es ética. Pero vimos que la moral es lo que va dentro de nosotros, interno. O sea que la moral es lo que tiene que ver con la conciencia, con lo que nosotros pensamos. Por eso cuando un ministro de Dios que de pronto pierde sus estribos en un momento, un ministro de Dios cuando pierde sus estribos, en un momento pues uno se coloca a pensar, Dios mío, falló el ministro. Bueno, es humano, pero prácticamente este tipo de pecado es considerado como inmoralidad cuando tiene que ver con todas estas raíces sexuales. Entonces, cuando hablamos de inmoralidad, es faltarle a la moral que nosotros teníamos internamente. Y esa moral son principios de comportamiento, principios donde dice uno, no debo pensar así del hermano, no me compete juzgar al hermano, porque hay personas que aparentemente son muy éticas, muy educadas, pero moralmente están destruidas porque tienen odio, resentimiento y por donde van se muestran éticos, pero cuando alguien les da la espalda los apuñala porque es inmoral también, no maneja la moral. Entonces, en un momento podríamos hablar de la ética y la moral como algo muy parecido, pero realmente no es tan parecido. La ética y la moral tienen una línea delgada. ¿Qué es la ética? El comportamiento externo. ¿Qué es la moral? El comportamiento que llevas por dentro. Eso es algo muy importante. ¿A cuánto les ha quedado claro la diferencia entre la ética y la moral? Vamos a ver si alguien puede participar. ¿A quién le ha quedado claro la diferencia entre la ética y la moral? Vamos a ver si me escuchan. ¿Qué dice el hermano Henry, Mario? Hola, Pastor, hola. buenos días, Dios les bendiga. Acabé de Amén. Ah, conectar. Mario viene entrando. Sí, señor. Listo, perfecto, Mario. Listo. Entonces, vamos en el tiempo correcto. Hermano Henry Machoa, bendiciones. A ver si me escucha el hermano Henry. Parece que la señal está molestando un poquito por allá, por aquellos lados. Amén, hermano. Amén. Amén, Hermano hermano. Henry, Te bendiga, hermanos. ¿diferencia ¿Qué entre más? moral y ética? Amén. ¿La tiene clara? Está un poquito molestando Eh, la señal, hermano. Bueno, perfecto. Listo, entonces aquí queda la clase grabada también. Entonces, vamos a ver unos fundamentos de la ética. ¿Qué es la ética? Por la parte filosófica, también trata la moral como la obligación del hombre. Entonces, la ética es un conjunto de normas que regulan el comportamiento. La función de la ética consiste en juzgar nuestra propia conducta, ¿cierto? Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Pero existe una ética cristiana y una ética ministerial. ¿Qué es la moral? Enseña las reglas que deben erguirse para evitar hacer, para hacer el bien y evitar hacer el mal. ¿Qué significa esto? Precisamente de que yo me puedo presentar, por ejemplo, ante ustedes como un hombre muy educado, pero solamente Dios sabe mi comportamiento moral internamente. ¿Quién soy yo? ¿Quién pienso yo? Puedo hablar muy bonito, pero ¿quién soy yo? Hablamos de que el hombre, para tener una educación y un comportamiento, debe empezar, bueno, a saber qué es moral, qué es ética, y debe tener unos principios. ¿Cuáles son esos principios? Nada más y nada menos lo que nos enseñan nuestros padres. Por ejemplo, yo decía en la clase que uno de los principios, si no estoy mal,
que teníamos en casa es que mamá, cuando nos levantábamos al principio, era que usted se levanta, inmediatamente se baña, se lava los dientes, pero antes de eso, tiendes la cama, organizas tu lugar. O sea que yo me levantaba inmediatamente, recogía zapatos y ahí sí me iba a, a dar mi ducha. Entonces, los principios es todo esto que se enseña desde casa, que se le enseña al chico. Uno no manda a los hijos al colegio para que realmente se los eduquen, porque los profesores realmente no todos son educadores. Los profesores están comprometidos es con dar, impartir sus materias, sus clases. La educación del hijo como tal, del comportamiento, viene desde la casa y el colegio hace un soporte. Entonces, los principios son muy importantes porque hay valores que son principios y no todos los principios son valores. Por ejemplo, un principio como el respeto en casa, que antes decía, cuando los mayores hablan, los niños se quedan callados. Y una vez con ganas hasta de orinar y esas charlas bien largas, pero hasta ahí llegaban. ¿Cómo le parece? Valores. Si hablamos de los valores, por ejemplo, esto tiene que ver con lo que vale una persona. Pero ¿en qué está fundamentado el valor de esta persona? Nada más y nada menos, estimados caballeros, que ese valor de la persona está en el principio, en la moral y en la ética. En la conducta también. ¿Qué es la conducta? Nada más que la observación de, del comportamiento. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, cuando uno iba al colegio y se portaba bien, decía, tienes buena conducta. Cuando se portaba mal, decía, tienes mala conducta. Y esto venía prácticamente de no tener valores. Esto es bastante importante. El carácter y el temperamento. Me gustaría escuchar de pronto, Mario, para ti, ¿qué es el carácter de una persona, Mario? El carácter es la forma de nosotros, ¿cómo te digo? Presentarnos delante de una persona. Por ejemplo, el carácter es tan importante para que una persona nos entienda a nosotros o, por ejemplo, no tenemos que tener la misma cara siempre. Hay que a veces, un ejemplo, si uno tiene problemas, tiene que dejarse y reservarse los problemas para uno y mostrar un carácter diferente hacia la persona que nosotros vamos a enfrentar. Por ejemplo, si es un consejo, si es una orientación, si es una instrucción por medio de la palabra, tenemos que tener cierto carácter y tenemos que ejercer cierto carácter por medio de cualquier cosa de la palabra, puede ser. Entiendo eso, pastor. Muy bien. Pastor Eloy, ¿qué sería? Y ya vamos a ajustar. Pastor Eloy, ¿qué sería el carácter? Carácter, para mí, siempre lo he manejado, que uno debe tratar los asuntos con carácter, digamos, lo que es tener un carácter firme en su Exacto. decisión, lo que es. Un ejemplo, a veces yo tenía la experiencia que alguien llegue y me dice, pastor, mire, yo necesito esto, otro. Cuando yo puedo ayudarle, le digo, sí se puede. O cuando no puedo, Sí, yo una tengo el carácter de decirle, no se puede por esto y esto. Entonces yo manejo siempre trato de hablar que mis palabras no necesiten tanto argumento para que la gente me cree, sino al sí, sí, al no, no. Entonces la gente siempre me ha conocido a mí como ese carácter, que lo que se dijo se cumple o se hace, manejo esa parte así. Digamos, no, no es que hoy digo una cosa y mañana, sí, hermano, no, que ayer estaba yo como pensándola de otra manera, no, no. Entonces yo manejo como ese estilo así. Es el carácter para mí es eso. muy bien, muy bien. Vamos No sé si, ajustando. no sé si estoy equivocado o qué, pero yo siempre lo he manejado de esa No, forma y vamos bien porque ustedes están hablando de de algunos beneficios de tener carácter, entonces no están lejos. Simplemente yo lo que voy a hacer es un pequeño ajuste como del fondo, de la raíz, pero vamos bien. Gerson, otra cosita, otra sí, cosita, por señor. ejemplo, en el caso de la familia, los hijos, yo lo he manejado así, y bueno, se hace esto, mi hijo, y está contra ellos, después que vea que papá, no, estas son las reglas, estos son los principios, y esto hay que hacerlo así, con carácter. Con Entonces, carácter.
Entonces, me ha funcionado esa parte. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, Gerson, ¿qué nos dice Gerson acerca del carácter? Bueno, Gerson parece que está un poquito ocupado. No nos preocupemos, porque Gerson Mi siempre es un hermano, deseo de aquí escuchar. la señal de nosotros está muy mala, el internet. Yo Sí, duré como unos 3 días sin internet, que ha llovido demasiado sí, y la señor. red que tenemos nosotros, ha estado fallando y no le ha llegado un aparatico al man y por rato por eso quedamos como bloqueados. Listo, listo, no hay problema. Gracias, Pastor Eloy, por darme la aclaración. Listo, perfecto. Voy a hablarles un poquito acerca del temperamento. Bueno, y si el carácter es, ¿cuál sería el temperamento? De pronto, Mario, Pastor Eloy, los pastores, de pronto, ¿cuál sería el temperamento entonces? Porque a veces el carácter, el temperamento, ¿cómo sería? El temperamento, pastor. Sí, Es algo que iba a dar una acotación sobre eso. Que pues el carácter es algo que nosotros tenemos que manejar, porque eso es de manejo de nosotros, ¿no? El carácter. Pero también tenemos que manejar el temperamento, porque hay, por ejemplo, hay personas que tienen un temperamento tan fuerte, fuerte, que aunque quieran dominarlo por medio del carácter, no puede, es difícil. El temperamento es algo que la persona tiene en su conducta, en la forma de expresarse, en la forma de actuar, y ahí, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo soy una persona dócil, bastante dócil. No soy de carácter fuerte, porque el carácter es la forma de ser uno, ¿no? Y el temperamento que yo tengo también es un carácter muy dócil, por más de que quiera enojarse uno, porque todos los seres humanos se enojan. Por más de que uno se quiera enojar, hay un momento en donde, por ejemplo, pues mi enojo puede ser muy sutil y muy pasajero, de un momento sí, o momentáneo, Pastor Hugo, que ese es parte de nuestro temperamento, pero yo conozco personas de mi congregación o de, bueno, de la vida secular, que tienen un temperamento y un carácter, pero tantico fuerte, hermano, aunque se quisiera moldear, es difícil llegarles a ese punto, porque pues no todos tienen el mismo manejo y no todos pueden tener el mismo manejo de su temperamento, que va muy ligado al carácter de la persona, ¿no? y la personalidad, ¿cuál será entonces? Porque hay carácter, temperamento y personalidad. ¿Cuál será la La, personalidad? bueno, la personalidad depende de los dos, del carácter y del temperamento, porque una Entonces, personalidad, bueno, pues, pienso yo, ¿no? Pienso yo, pastor, que la personalidad perfecto. depende del carácter y del temperamento, porque ahí es donde nosotros podemos demostrar la personalidad que nosotros tenemos. Vale. Muchas gracias, Mario. Perfecto. Dale, Podríamos pastor. haber empezado por el temperamento primero y no complicarlos, pero digamos que yo los compliqué aquí un poquito para hacer un ajuste. Entonces, el temperamento es algo con que usted nace. Por ejemplo, hay temperamentos impulsivos. Por ejemplo, las personas que son del norte de Santander del Sur, de los llanos. Bueno, Putumayo pertenece a los llanos, Pastor Eloy. ¿Son llanos Putumayo o No, la señor. cultura es mixta? No, señor, el que pertenece como a los llanos parte por la parte Yarí es Caquetá. Ah, es Caquetá. Sí, 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 pero están pegaditos, ¿cierto? Sí, Sí, Caquetá sí, sí pertenece a los llanos, claro que sí. Perfecto. ¿Qué cultura se maneja ya, Pastor Eloy? Ellos pertenecen a qué lugar será? bueno, aquí hay varias culturas porque como son pueblos que donde ha habido el apogeo de la mafia años Sí, anteriores, entonces han venido muchas culturas y se han quedado por aquí. Por aquí uno encuentra paisa, sí. nariñense, tolimense, huilense, caqueteño, A eso era lo que quería putumayense. llegar, porque Entonces, siempre, sí, rolos, señor. este es una mezcla, este es un departamento Listo. mixto de varias mezclas diferentes. Sí, Entonces señor. uno encuentra de Paquí de Chocó, por ejemplo, en la iglesia donde yo ministro, tengo gente de Nariño, gente de Chocó, gente caqueteña, gente del Y Huila. llaneros. Entonces uno encuentra costeños, entonces uno encuentra mucha personalidad. Y Mucha de todo eso cultura. también Ajá. todo eso va uno cogiéndole personalidad yo. Una cosita que yo quería intervenir allí, por todo si me lo permite, Sí, para mí temperamento
¿Y cuál es el otro? Personalidad. Sí, Los tres que nombró usted allí, prácticamente eso va como de la mano todo, hermano. todo, todo Eso va de va la de la mano. mano, porque si usted tiene carácter y usted no maneja también el temperamento, pues está mal. Eso es como una unidad esencial en las tres formas, ¿no? Digamos Excelentísimo. que se necesita, es una unidad, porque si usted tiene carácter, pero también no tiene, no maneja bien como dice el, me fue la palabra, El temperamento, el temperamento, pues, ¿cómo hace una persona con carácter y no tiene temperamento? Entonces, a veces hay cosas, por ejemplo, yo tengo esta razón que yo, si a alguien le llamo la atención, para mí no es complicado llamarle la atención a cualquiera y decirle, vea, mi hijo, esto y esto, tal. Pero tengo sí, una cosa que yo le digo a la gente, la exhorto, o le digo las cosas, pero a los 5, 10 minutos, 15 minutos, la persona quiere un favor o busca un favor, yo se lo hago con mucho gusto, porque cuando tenga que llamarle la atención a alguien o decirle algo a la persona, no es para echarse la enemiga, sino es para un bien de la persona. sí, sí, Es señor, para un bien de la perfecto, persona. ¿no? Entonces yo tengo eso, yo hay veces que yo en vez de, he tenido la experiencia que yo he disciplinado gente porque ha tocado disciplinar, pero después que la he disciplinado han sido casi los mejores amigos de cómo ayudarlo, cómo sacarle, cómo darle ánimo, cómo estar allí pendiente de ellos, porque una cosa hay que entender lo que uno maneja y otra cosa hay que entender la personalidad. Sí, y la cultura Muy bien, Pastor Eloy, perfecto. Entonces yo voy a dar un ajuste para que ustedes se den cuenta que simplemente estamos hablando de lo mismo de una manera muy, muy tranquila. Entonces, el temperamento, yo nazco con el temperamento. Recuerden que hay temperamento impulsivo, por ejemplo, los santanderianos dicen que tienen temperamento impulsivo. Nosotros los llaneros, ni se diga, ¿sí me entienden? Nuestra raza prácticamente era de arreglar las cosas a los golpes. Todo eso es un temperamento impulsivo, ¿sí? Bastante impulsivo. Pero ¿qué es el carácter? El carácter es la educación que uno recibe para controlar el temperamento. Entonces, ¿qué es el carácter? Lo que controla el temperamento y nos lleva a la educación, por ejemplo, la seriedad en los asuntos, la seriedad del cumplimiento, eso es parte del carácter porque eso se enseña, eso se hereda, eso se puede acomodar. Entonces, yo pueda que tenga un temperamento impulsivo, pero mi educación no le permite este temperamento que se desborde y me haga quedar mal. Por ejemplo, como pastores, todos pues tenemos quizás temperamento fuerte, pero la educación moral, ética, religiosa, cristiana que hemos recibido a través de la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios nos da un carácter de hijo de Dios. Y ese carácter de hijo de Dios, nada más y nada más que se refleja en manso y humilde de corazón. Pero esa mansedumbre no significa que es algo, una falencia de la persona para que se vea como tonto, inocente. No, realmente nosotros no somos personas inocentes. Conocemos muchas cosas, nos enfrentamos a muchas situaciones, a muchas tentaciones, pero el carácter nos hace fortalecer nuestra vida. Por ejemplo, Sansón era un hombre que tenía una unción poderosa, pero no tenía carácter. No podía decir que no, no podía sostenerse. Y puede que hayan muchas personas, existan muchos hombres de Dios con una unción poderosa, pero su temperamento incontrolable, porque no han manejado, no han trabajado el carácter, la educación para comportarse, los puede llevar a la derrota. Y estaba ungido, claro. Y Dios lo usaba, claro. Pero la falta del carácter construido en la palabra de Dios, pues simplemente no falló Dios con él, falló él en ese momento al no saber dominar. Ese carácter se llama dominio propio, la Biblia lo registra así. Entonces, y los dos, carácter y temperamento, es lo que nosotros llamamos la personalidad. Por ejemplo, yo digo aquí, el pastor Mario tiene una personalidad muy agradable, el pastor Eloy, Henry, Gerson, pero caramba, ¿cómo no van a tener una personalidad agradable estos hombres? Si son siervos de Dios que han construido un carácter. Y eso no quiere decir que el pastor Eloy de pronto no tenga sus momentos difíciles, así como donde ha entrado en mal genio.
el pastor Mario, Henry, todos en un momento, pero nuestro carácter no le permite que ese temperamento se desborde y llegamos hasta airados, pero no pequéis. Hemos llegado a eso. Que yo me he enojado muchas veces, pero es tanto que hay momentos yo me he enojado y nadie se ha dado cuenta. Como hay momentos que yo me he enojado y he tenido que colocar el límite a la situación y cualquiera dice, uy, pero el profe estaba enojado. Más que todo con los alumnos de bachillerato, que a veces ellos entran y como no todos son de la fe, algunos son hasta ateos, y estos chicos empezaron a decir groserías, a enviar stickers bastante desagradables al grupo. Y no hagan el favor. La persona que no sepa comportarse, ya mismo le canceló la matrícula. Y le cancelé la matrícula un día a 15 estudiantes, Y me dice, entonces un profesor me dice, profe, pero nos quedamos prácticamente sin estudiantes. Le dije, no, es que este lugar es de respeto, es de respeto. No les estamos diciendo que tienen que ser cristianos, que sean alumnos. Y ese día, y nunca más hemos tenido brotes de indisciplina. Eso fue este año, hace unos 2 meses. Y no hemos tenido más brotes de indisciplina. Es más, aquí hay una alumna, una ovejita del pastor Eloy estudiando bachillerato con nosotros, que ella le puede decir que es un grupo tranquilo, calmado, pero antes de que ella entrara, unos 2 meses antes, se hizo un ajuste y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque el carácter no le permite al temperamento que humille, que maltrate, pero sí que se sienta que hay autoridad. Entonces, ¿qué es la autoridad finalmente después de todos? Mis hermanos pastores, para ustedes, ¿qué es la autoridad entonces? ¿Qué es la autoridad? Que hable Mario, da el primer turno. A ver, Mario, ¿qué sería la autoridad para usted, Mario? Hay diferentes clases de autoridad, ¿no? Hay la autoridad de Dios, la autoridad terrenal, pero nada más y nada menos que la autoridad es el respaldo delegado que se le da, que se merece una persona, o que recibe una persona a causa de tener un buen carácter que controla su temperamento. A ese se le da autoridad. Dele usted autoridad a una persona temperamental sin carácter. ¿Y cómo te deja el lugar? Le dejas la iglesia una semana y cuando vuelves ya no hay a quien predicarle. ¿Qué pasó? No, no se quisieron sujetar porque el que no tiene carácter no sabe comportarse. No puede frentear su propio temperamento. Entonces, si hablamos de la ética, Sócrates habló de la ética y para él la ética era hacer algo lo correcto, hacer las cosas correctas. Para Platón, la ética era estar dispuesto a obrar bien para satisfacer el alma. Y para Platón, la ética era mantener un buen comportamiento. Para Sócrates, de alguna manera, era practicando o practicar el hacer el bien y poder cada día avanzar en estos propósitos. Eso es muy importante. Para San Agustín de Hipona, que era un filósofo y también teólogo de la iglesia tradicional, decía que la ética se transmitía nada más y nada menos como el amor de Dios, que si uno ama a Dios, ama al prójimo, y si ama al prójimo se comporta bien, y para San Agustín eso era la ética, amar para tener sensibilidad en los comportamientos. Varios sistemas éticos que existieron, claro que sí, existieron en la filosofía algo que se llama el epicureísmo, los de Epicuro, ¿sí? El utilitarismo, los estoicos que aparecen en la Biblia, estos hombres a los cuales Pablo se enfrentó en Atenas, se enfrentó en el sentido de que ellos tenían pues a todos ahí los dioses, y había un dios al cual se le llamaba por ellos el no conocido porque no tenía una estatua, porque no tenía una imagen que lo representara. Y Pablo les habló de este dios no conocido. Esta familia filosófica de los estoicos, epicuros, hasta el día de hoy se maneja. Hoy el estoicismo parecen cristianos, les gusta hacer el bien, les gusta ayudar, son altruistas, tienen el deseo de siempre estar
de buen genio con las personas, de manejar la situación de una manera muy importante, lo mejor posible. Hasta que un día yo me di cuenta que había un hombre que yo pensé que era pues cristiano, y de hecho él maneja una mezcla entre cristianismo y estoicismo, y me di cuenta hasta el día que él escribió en un video, dijo café estoico. Me di cuenta que tenía inclinaciones al estoicismo, porque la motivación que él daba a veces estaba pegada a la Biblia, pero a veces estaba apegada al comportamiento natural. Simplemente me parecía, me gustaba escucharlo, pero me parecía extraño en ciertas inclinaciones, y cuando me di cuenta estaba escuchando una persona con inclinaciones religiosas, cristianas, pero también estoica, filosófica. Entonces la filosofía manejó mucho la parte de la ética. Las personas, la filosofía trató de decir que la ética se idealiza, o sea, se enseña, se vuelve un ideal, y el hombre en base a eso se comporta bien. Y tiene razón, pero cuando vamos a la parte espiritual, pues si una persona es ética, también debe ser moral. Y esa es la parte de pronto que ellos no manejan. Por ejemplo, el utilitarismo decía que si algo era bueno, era útil, había que hacerlo. Y si algo te daba, por ejemplo, felicidad, entonces debías hacerlo. Y por ejemplo, si a estas personas les gustaba, estos eran griegos y eran muy ligados a todo esto que tiene que ver con orgías, la poligamia. Entonces, si esto le producía placer, lo podía hacer y no era malo. No eran censurados por dioses. Para ellos no existían dioses que lo pudieran censurar. Entonces, todas estas situaciones son bastante comprometedoras. La ética se puede aprender en el comportamiento natural de la persona, pero para tener una ética estable y una moral estable, se necesita la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando de la ética como las variables externas, lo que se puede ver, lo que yo puedo ver de Gerson, de Henry, de Mario, del pastor Eloy, se me conectó una luz, no sé bien. Bueno, lo que yo puedo ver de Hugo, pero cuando hablamos de las variables internas, hablamos de la moral. ¿Y qué tiene que ver la moral? La moral va directamente a la conciencia, directamente a la conciencia. Algunos le llaman a la conciencia juez personal, porque realmente cuando tú realizas una acción, la conciencia te puede aprobar o te puede desvalorar la acción. Para algunos la conciencia es nada más y nada menos que la facultad que nos permite organizar el código moral, discernir entre el bien y el mal. Y eso nosotros lo tenemos naturalmente desde que el Señor, bueno, sopló ese aliento de vida. Naturalmente nosotros tenemos algo que se llama conciencia. Sabemos cuando vamos en contravía, inmediatamente nosotros vamos en contravía de algo, inmediatamente vamos en contravía. Así, de una vez, la conciencia nos alumbra. Otros lo llaman, pues, eh, ya les dije, entonces como juez, dice, ella nos impulsa a escoger lo mejor y nos advierte cuando estamos cruzando el límite del código. Nos juzga por haber hecho y lo bueno, y por producir dolor y culpa sobre otras personas, también nos las produce a nosotros. Y aquí Douglas en 1997 hizo una investigación ética de la conciencia y dice, no nos deja en paz hasta que no se arregle el asunto. Para nosotros, la conciencia es como la voz de Dios. Y la Biblia nos habla claramente que el Señor nos habla por las noches a nuestra conciencia. Entonces, realmente la conciencia es entendimiento, parte de la mente, que entiende claramente lo que nos está pasando, lo que estamos haciendo. Esa es la conciencia. Esas son variables internas a la conciencia. Vamos a ver los tipos de conciencia. Me gusta mucho porque hay conciencias hipersensibles. Hay personas que, por ejemplo, el solo hecho de que
de que vayan caminando, por ejemplo, y pisen un pollito. Es algo que los afecta tanto, tanto, que pueden entrar en enfermedad, porque la culpa se hace gigante, es hipersensible. Estas son las personas que, por ejemplo, emocionalmente son, podríamos hacer, captan mucho emocionalmente, son muy hipersensibles en sus emociones. Si alguien los mira mal, lloran. La conciencia sensible es, por ejemplo, la que naturalmente nosotros manejamos. Manejamos la conciencia sensible. Caramba, se me fue sí, mi hijo sin darle para... Me pidió para una fotocopia, se me fue, muchacho, no le di eso. Hombre. Ay, Dios mío. No, no voy a ir a buscar a ese chico. Ya lo llamo. Dígale que salga a la puerta. Pero también hay conciencias corruptas y cauterizadas. Esas conciencias corruptas son las que prácticamente ya no tienen sensibilidad al mal. Por ejemplo, algún tipo de asesino, enajenado, poseído. Ya prácticamente estas personas están fuera de su naturalidad como tal, porque ya pierden toda sensibilidad. Dice, ninguno que tenga en poco su juventud, sino que dé ejemplo a los creyentes. Nos dice claramente el apóstol Pablo, dice, ninguno tenga en poco a tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Importantísimo. Romanos 12:1, 12:2 nos dice claramente algo importantísimo, directo a la conciencia. ¿Cierto? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí hay versos bíblicos que podemos leer que van muy enfocados a lo que es la conciencia, nuestra forma de poder autorregularnos, se llama esto, autorregularnos. Algunos valores éticos, tenemos la justicia, ser equitativo, dar a cada quien lo que corresponde, la libertad, capacidad de tomar decisiones y asumir la responsabilidad. Responsabilidad, dice, dar respuesta a los compromisos asumidos. Honestidad, evidencia de la verdad y la sinceridad. Respeto, valor recíproco, que se debe inculcar a temprana edad. ¿Se acuerdan que le hablé de los principios? De las personas respetuosas, saben apreciar la importancia de la familia, las amistades, el trabajo y todas aquellas personas que están a su alrededor y con quienes comparten. El respetuoso es capaz de compartir con cualquier tipo de persona. Y bueno, si es así, tenemos más por aquí valores morales que tienen que ver con lo interno, con lo que va dentro de mí. Honestidad, tolerancia, compasión, comprensión, paciencia, responsabilidad, fortaleza, empatía, colaboración, fidelidad, generosidad, confianza, coraje, valentía, superación, puntualidad, autodominio, solidaridad. Como podemos ver aquí en este pequeño repaso, esto es lo que el capellán debe manejar: un comportamiento, un carácter, una buena personalidad, que aprenda a distinguir entre realmente la autoridad y ya la falta de respeto, que no permita que tampoco le falten el respeto, pero que maneje las situaciones cuando esto pasa y que pueda en un momento confrontarse con las situaciones que ocurren a su alrededor y salir bien librado. Sí. Listo, perfecto. Estamos en un repasito. Bendito sea el Señor. No sé si pueden encender sus camaritas. A ver si están por aquí conectaditos. Bendito Dios, porque vamos a tomarlos también un recesito para hablar un poquito de la ética teológica. Bendiciones, hermano Gerson Barbosa, Mario, Pastor Eloy. Qué bien.
Bendito sea el Señor, hermano Henry Machoa. Qué bien. El hermano Jonathan no pudo volver a entrar, dijo. Ay, caramba. Que no, le salía algo ahí, él estaba hablando ahí en el grupo. Quién sabe, pero parece que una falla de él porque yo salí y volví a entrar normal. Entonces sí es una falla del... Ah, ya estoy viendo. Ya estoy Sí, viendo. No es posible. Dice, no es yo le, posible conectarse. Ajá, ya estoy viendo aquí. Ah, ok. Bueno, yo vale, ya ya le vamos dije a a probar. él, yo ya le dije a él que es una falla de él porque yo entré varias veces para mirar y y y entré normalmente a la clase. Entonces la falla no es de la clase, sino del dispositivo de él o el Sí, del internet. dispositivo. Listo, mis hermanos, ya nos tomamos una fotico. Muy buena moto, la del pastor allá, especial Pero para yo no andar estaba por esas listo. llanuras. Yo no estaba listo. ¿Cómo quedaría? No está- Estaba hablando. Bendito sea Jesús. Bueno, ya aquí se nos... Perfecto. Bueno, vamos a tomarnos un tintico. Volvemos a las 11:05. El pastor Muy buena Eloy ya esa está motico tomando allá tinto y helado. para la Yo ya llanura. estaba listo o no para la foto. Ya Ya estaba estamos en la listo. segunda clase. Salió. ¿Ah? Bendito sea Jesús. Dice Gerson que ya estamos en la segunda clase. Vamos al recesito. Ya regresamos. Vamos a las, entonces, a las 11:05 estamos por acá. Ya volvemos. Machoa, Machoa. De la explicación. Con sueño, con sueño. Mm, Bueno. a tomar gano café.
Bueno, mis hermanos, ojalá hayan podido tomar tintico. Por aquí el clima está muy bueno para tomar tintico. Vamos a ver si ya están por acá conectaditos. Vamos a esta segunda parte de nuestra clase. Aquí también está bueno para tomar tinto. El problema es que yo estoy lejos de la estufa, entonces no puedo tomar tinto. No, hermano, pida ahí que le lleven hasta allá, hasta donde se encuentra, porque Yo sí me voy en costumbre, mantengo la jarrita ahí, me la mantiene mi esposa. Como buen caqueteño que soy, me gusta el café. sí, ahí pegadito, ¿no? Gano café. Ujú. Ah, Gano café bueno, o Juan Valdez. eso. Ayer, esta semana me dieron un Juan Valdez. Eh, está aprovechando el pastor de Juan Valdés. Qué bueno. Listo, mis hermanos, entonces vamos a pasar ahora a lo que llamaremos la ética teocrática o teológica. Nada más y nada menos que esto tiene que ver con la ética hebrea y con la ética cristiana. Dice, aquí se relaciona el llamado de Dios a la obediencia coherentemente a la santidad. Exactamente, esta ética se va a la conducta del Hijo de Dios. Aquí sí vamos ya más cerca de nuestros entornos. Dice los 10 mandamientos, dice. Tenemos aquí Deuteronomio 5 del 1 al 21 y vemos aquí, lo bueno es que todos conocemos estos puntos importantes, de dónde nacen los mandamientos, los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, bendito Dios, y cómo Jesús transfiere, pues, a través de su autoridad, los mandamientos también frente a lo que ahora nosotros debemos como cristianos cumplir. Pues no sé si ustedes también manejan la teología y están de acuerdo que la ley le pertenece al pueblo de Israel y que a nosotros nos pertenece la gracia. Aún así, nosotros vemos muy relacionado la palabra de Dios con el comportamiento del hombre. ¿Por qué razón? Porque note usted que los mandamientos, nada más y nada menos, estaban enfocados a que el pueblo de Israel pudiera mantenerse en un comportamiento digno delante de Dios y delante de esa sociedad. Por esta razón se le llama los 10 mandamientos el decálogo de los 10 mandamientos, nada más y nada menos por la estructura de que la palabra decálogo viene de 10, las 10 palabras, y precisamente pues son 10 mandamientos. Y vemos aquí cómo lo maneja el pueblo de Israel. Los 3 primeros mandamientos se tratan de la relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos y no tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano. Lo manejan de esta manera. El cuarto y el quinto mandamiento tiene una base religiosa. Acuérdate del día de reposo para santificarlo y honra a tu padre y a tu madre. Dice, los otros 5 tienen un propósito social. ¿Cuáles son estos? Entonces, aquí claramente dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás. Ellos se basaron su comportamiento en los 10 mandamientos, pero podemos recordar que son 613 mandamientos lo que ellos manejan hablando de los estatutos, así lo relacionan teológicamente. Entonces, ¿por qué la Torá como tal, que significa ley, que también significa dirección, por qué el carácter y la autoridad de la Torá iba directo al comportamiento moral del pueblo de Israel y religioso? Porque eso, la ética, va directo al comportamiento externo, pero también la Torá y todas las leyes del pueblo de Israel iban a un comportamiento tanto ético como moral, tanto en lo visible como lo invisible. Y precisamente, pues existían autoridades que prácticamente estaban como regentes en ese momento. Y en este caso podemos ver los sacerdotes, los jueces y los profetas.
que de alguna manera estuvieron muy cercanos a la ley mosaica. Y cuando vemos toda la ley, pues la ley se basa precisamente en todo lo que tiene que ver este carácter de los mandamientos. ¿Por qué se mantenía? Porque era la ética que Dios, el comportamiento que Dios, el trato del Señor al carácter del pueblo de Israel, el trato a ese carácter de ese pueblo, la educación que le estaba dando. Y noten ustedes, pues, que la ley, lo que nosotros ahora, para nosotros pudo ser, para nosotros es la Carta Magna, nuestra ley como tal. Mire que el pueblo de Israel, ellos tenían su propia Carta Magna dada por Dios, bendito sea el Señor, dada por Dios para el comportamiento. Nosotros también nos regimos por unas leyes, pero para ellos no solamente era la Carta Magna o la Constitución, sino también toda la ley espiritual. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios espiritualmente, pero tenemos una ley de nuestra nación que nos rige también y la cual pues debemos cumplir. Dios nos guarde de que se tergiversen las leyes donde nos quieran obligar a realizar cosas que van contra nuestra fe. Nuestras oraciones es por esto, pero no podemos quedarnos fuera finalmente de algún tipo de persecución. Y como estamos viendo, el carácter distorsionado de los gobiernos de los últimos tiempos, pues no se nos haga extraño que comience una persecución a través de la ley para nosotros. Todavía tenemos la ley 133 de 1994 que nos mantiene la libertad religiosa al respecto. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel entraba en el carácter del comportamiento? ¿Cómo se sobreponían al temperamento? Sabiendo que existía una ley dada por Dios, pero que aparte era la ley dada por Dios, era la ley nacional. No había otra ley aparte de la de Dios, sino que realmente esa misma ley, esos mismos estatutos y mandamientos que el mismo Dios les dio, era la ley nacional y para ellos también la ley ética, moral, moral y religiosa. Entonces, siempre hemos visto cómo la palabra de Dios hace un efecto profundo en el cambio de las personas. Y aunque Jesús tuvo que venir a cumplir la ley, no abrogarla, pues finalmente la Biblia nos enseña con claridad que la ley fue como el ayo. El ayo era como el tutor, el cuidador de niños, el que le enseñaba, el que le daba compañía. Y la ley y fue como el ayo para que viniese la gracia y de alguna manera, pues en la gracia nos pudiéramos establecer nosotros, bendito Dios. Gracias a Dios no vivimos en el tiempo de la ley, pero sí en el tiempo de la palabra del Señor. Vemos aquí en el Antiguo Testamento, Reina Valera 1960, Mateo 23, 23, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces aquí vemos que aparte de ser ley nacional para Israel, pues era una ley directa a su fe también, a la misericordia de Dios, que parecía no verse la misericordia por ninguna parte, pero sí la traía, porque dice la justicia, la misericordia y la fe, lo dice el mismo Jesús, estaban incluidas dentro de la ley. Dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, aquí les estaba diciendo, claramente, ustedes están enfocados en la práctica, en el rito, prácticamente de diezmar, pero están lejos de la fe. Aquí, la ética del Antiguo Testamento y de toda la palabra, claro que sí, es que no nos demos a las prácticas solamente, sino que esas prácticas vayan relacionadas con una fe genuina. Aquí vamos a encontrar la ética cristiana, que es el carácter general del creyente. Aquí entramos todos en la ética cristiana. ¿Cómo nos educan como cristianos? Por ejemplo, el pastor Elohim, que es un hombre que le gusta formar,
pues prácticamente dentro de la formación que el pastor hace está la llamada ética cristiana y la formación que se le da, la educación que se le da al creyente, tanto en la iglesia, en la dominical, como en los grupos que nosotros organizamos, pues esto se hace con un propósito de que el cristiano se comporte como cristiano, que se comporte como cristiano. Para eso se instruye por la palabra y prácticamente pues con una confesión religiosa, donde también, aparte de la Biblia, existe una ética de comportamiento por la cual una persona puede ser disciplinada o en el buen proceder premiada. La ética cristiana es la educación del cristiano generalmente, ahí entramos todos y dentro de sus confesiones religiosas, ¿cómo somos educados? Educados para ser líderes, educados para ser ministros, educados para confrontar las situaciones allá afuera. Pero la ética ministerial, esa sí va directamente sobre el ministro, sobre todo aquel que tiene responsabilidad en el altar. Esa es la ética ministerial, todo aquel que ha tomado, que Dios le ha entregado ministerio. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Y yo sé que como ministros de Dios, en algún momento hemos sido confrontados por todo esto. Aquí dice Mateo 11:29, Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí está. En otras traducciones bíblicas dice, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde y así encontrarán descanso. Muy importante. Aquí nos dicen, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y está completo, hallaréis descanso para vuestras almas. Las éticas o la ética cristiana se relaciona con un punto importante, obediencia y santidad en toda vuestra manera de vivir. Entonces, para nosotros, ya más cercanos, hablando de ética cristiana y ética ministerial, pues va más a fondo. Ya no es el comportamiento de la sociedad completa, es mi comportamiento como cristiano, sin importar cómo se comporte la sociedad. Vamos a ver aquí algo muy importante y es como primera de Pedro, sí señor, primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso 14 al 16, en la Reina Valera 1960. Vemos este versículo desglosado en carácter, comportamiento y conducta. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes tenían vuestra ignorancia. Y aquí habla del carácter. O sea, la educación para que no nos conformemos con los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Antes que la palabra de Dios te educa porque te saca de la ignorancia. Y la ignorancia, pues cuando de pronto nos digan que somos ignorantes de algo, no hay que ofenderse porque simplemente ignorante es una persona que ignora, que no conoce, que no sabe. Y Dios, por su palabra, nos saca de la ignorancia. Entonces, este versículo va muy relacionado al carácter y el comportamiento. Carácter, no os conforméis con los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Habla del comportamiento, que el comportamiento es el accionar, la práctica prácticamente de la educación que recibí. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos está llamando a accionar la palabra de Dios, la educación, a ponerla por obra, lo que hemos aprendido allí sentaditos. Y la conducta, que es la vigilancia del comportamiento, pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y entendemos claramente que el hecho de ser santo no es que quiere decir que no cometamos errores porque somos humanos, sino que realmente estemos apartados para Dios, creciendo cada día, progresando cada día en esa búsqueda y en esa coyuntura con Dios que nos hace ver cada vez más
desnudo cada vez que nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que tenemos muchos más errores y que cada día debemos trabajar en el crecimiento de la palabra en nosotros. Esto es importantísimo. Entonces voy a hablarle un poquito de la ética ministerial aquí, diciéndole que lo que es carácter, comportamiento y conducta del ministro es un conjunto de normas escriturales que rigen los cristianos, tanto en, uno, mire todas las responsabilidades que tenemos, la esfera de las motivaciones como en las acciones que determinan su conducta en la relación con Dios. Primero, la conducta en la relación con Dios, pero sigue la sociedad, la familia, la iglesia, la denominación, las instituciones cristianas. Nosotros estamos en el ojo de la sociedad en nuestro comportamiento, porque dice, mire, ellos son los que dicen que debemos comportarnos bien. Entonces, estamos en el ojo del huracán, pero también de la iglesia, porque la iglesia sojuzga a sus ministros, lo hace. Porque la iglesia, bueno, el pastor dice que no hagamos eso y lo hace. En la familia, pues es la iglesia más cercana, la que dirigimos todos los días. Bendito Dios, nuestros hijos no aprenden solamente por lo que decimos, sino por lo que nos ven hacer. Decía un conferencista, decía, es imposible que uno le enseñe a su hijo que no debe decir mentiras, que debe ser un hombre íntegro, porque hay una diferencia entre honesto e íntegro. Honesto es decir la verdad, pero fallar de vez en cuando, decir la verdad y seguir fallando. Íntegro es realmente sojuzgarse uno y no tener esos comportamientos de honestidad por momentos, sino de verdad e integridad. Dice, ¿cómo es posible que yo le enseñe a mi hijo integridad y llega de pronto el cobrador y dice, dígale que no estoy, dígale que venga mañana, que el papá no está? Eso, ¿qué hace? Eso hace algo, un punto muy importante, de que si enseñamos y hacemos el contrario de la enseñanza, pues no vamos a tener muy buenos alumnos ni muy buenos hijos enseñados. Tenemos que enseñar ética de verdad, comportamiento, pero del que se ve en nosotros, no solamente del que se habla. Entonces, el ministerio de liderazgo es muy importante, es muy hermoso, pero esto tiene tantos beneficios como tiene agravios en caso de que nosotros vayamos por un rumbo distinto. Perfecto, estamos hablando de la ética teológica. Y aquí hay algo nombrado como ética paulina para nada más y nada menos hablar de toda aquella instrucción que Pablo da a las iglesias. Por ejemplo, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a vuestro Dios en cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay una enseñanza ética, moral, espiritual. 1 Corintios también 1:30 dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Habla de la Biblia de las Américas, en esta traducción bíblica. ¿Qué vemos aquí? A Pablo instruyendo en lo ético, en lo moral y en lo espiritual, directo a la conciencia. Vamos a ver unos valores ministeriales: la confianza, la honestidad, la honradez, la integridad, el respeto, el servicio. Y aquí les dejo los versículos bíblicos para que puedan tomar sus Biblias y constatar valores éticos. Hombre, qué bueno es que una persona no traicione la confianza, que sea honesto, íntegro, que sea honrado, que respete, que brinde un buen servicio. Eso es lo que se busca. Y es a veces muy poco encontrarlo. Y como esto es así, pues vamos a educarlos. Dice, fundamento bíblico de la ética ministerial. Primero, conservar la unidad. Y dice así, por esto yo, porque voy a leer Efesios 4, del 1 al 5. Pablo dice, por esto yo,
que estoy preso por causa del Señor, les ruego que se soporten o que se porten mejor como deben hacerlo, que han sido llamados por Dios. Dice, como lo fueron ustedes, sean humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a los otros, procuren la unidad que viene del Espíritu Santo por medio de la paz que nos une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado, a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, actúa por medio de todos y está en todos. Un versículo clave, clave precisamente para la formación, la humildad, la amabilidad, la paciencia, ¿cierto? Y el soportarse unos a otros, que pues a veces vemos que ya no se soportan unos a otros ni entre hermanos ni ministros de Dios. Gente unida en el espíritu, la unidad del espíritu es algo que va precisamente en el fortalecimiento de la fe. Algo importante, una sola fe, un solo bautismo. Toca puntos doctrinales muy fuertes. Y es una base de la ética ministerial. Dice, la finalidad de la ética cristiana y pastoral es glorificar a Dios. Claro que sí. Gozarnos en Él por su gracia derramada en nuestro corazón. Dice, además debemos orar pidiendo su dirección y someter nuestra vida a su servicio y a su alabanza. Entonces, como pueden ver, la ética ministerial, la ética bíblica en la gracia, pues es una ética que viene de un fundamento también del comportamiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con santidad, todo lo que tiene que ver con amor, todo lo que tiene que ver con fe, no está, no es algo supracultural, ¿cierto? La cultura no puede impedir que nosotros tengamos una fe, que nosotros tengamos santidad, no importa qué tipo de cultura, porque no está sujeta, es atemporal, no está sujeta al tiempo, y supercultural no está sujeta a la cultura. Mi cultura puede tener otra fe, pero si mi fe en Cristo está ahí, pues esa es mi fe. En Cristo Jesús, sin importar a qué cultura pertenezca. Y esa fe me permite tener una mente renovada para tener un comportamiento ético frente a la iglesia, a la familia, a la sociedad, a las instituciones, porque nos convertimos en referentes de la sociedad. Perfecto, esto es parte de la ética ya. Entonces, no sé si podemos encender los microfonitos y participar frente a esto, lo que tenemos aquí en la ética ministerial y la ética cristiana. Su aporte, hermano Gerson. Vamos a ver qué tenemos hoy. El aporte. No, pues está tan claro que no estoy sino escuchando. Eso, Pues eso es un tema muy importante, la cual como cristianos cada día la aplicamos y es necesario hacerlo, porque a través de ello como cristianos, y en este caso pues estamos en lo del capellán, pues es importante aplicarlo, y empezando por nuestra propia vida, nuestro propio testimonio, nuestro internamente, ya que debemos tener carácter para decirle no al pecado, porque estamos aquí aquí en lo terrenal, y nos enfrentamos cada día en esto. Tenemos el peligro más inminente cerquitica, que es la carne. Sí, señor. Entonces, La es que duerme necesario con nosotros. duerme con Esa nosotros carne. y la mantenemos ahí. Es el peligro más grande que puede tener
como cristiano Sí, señor. es la carne, porque debemos tener ese carácter para decirle no al pecado y con el carácter esto manejar nuestro temperamento, ya que una persona desde que nace con él allí, pero con carácter manejamos también nuestro temperamento, como decía usted, Sí, que señor. aunque dicen por ahí, hay un dicho que le da al indio, manejarlo, manejarlo de la mejor manera, El teniendo en alboroto del cuenta, indio, ¿no? sí, teniendo en cuenta lo que representamos y lo que somos para una sana conciencia, para estar bien delante de los hombres, pero también delante de nuestro Dios bien, para estar, porque por nuestro temperamento podemos hacer enemistad con las personas. Y la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Entonces, es de vital importancia, tanto en el ámbito, bueno, lo que nosotros somos como cristianos, y ya también al tema que estamos eh, hablando, lo que estamos aprendiendo del capellán, la ética del capellán, pues no es de no importar, es de vital importancia. Sí, Este tema es muy importante, sino que uno, en el caso mío, yo la tengo clara, pero es un tema como que se trata ahí que el carácter, que la ética, que la forma de ser de la persona, entonces como que, digamos, uno lo tiene claro, pero es un tema como profundo, como diría yo, como difícil de explicar. Al mismo sí. tiempo, como son varias cosas, pero todas Todas van van ligadas. ligadas. Importante. Y de hecho uno lo vive y en ocasiones el Señor me ha dado la oportunidad y yo he predicado sobre el carácter, pero digamos que es un tema profundo y en el momento uno le dicen, bueno, explique, y uno como que, digamos que hay que organizar bien las ideas porque si no, Sí, como que se contradice allí, sí. pero pues uno la tiene clara. Entonces, pero Bendito muy Dios. bueno, pastor, de vital importancia como todos los otros temas, pero la importancia, vuelvo y digo yo cuando dije al inicio del primer tema que miré que ya estaba grabado, todo esto Sí. radica en que lo pongamos por obra. Se ve la diferencia y hace la diferencia en nosotros cuando nosotros lo vivimos y no solamente de pronto damos eh, un ejemplo de ello y la tenemos clara qué es, pero si no lo aplicamos, pues no hay resultado. Entonces, pero es muy importante. Ese sería mi aporte. Perfecto. No, buenísimo, Gerson. Excelentísimo. Excelentísimo. Vale. Vamos a ver qué nos dice el pastor, el hermano Henry Machoa y La el otra pastor cámara Eloy. era que dañaron o qué. Hola, hola. A ver que el pastor Eloy ya mostrando su buena moto. Buena moto. ¿Qué nos dice el pastor Eloy y el hermano Henry Machoa? Escuchemos a Machoa, Machoa. A ver qué yo le digo a usted. Bueno, mi No, hermano. pues de mi parte, pues excelente. Fue una explicación muy buena porque mm, en ocasiones de la vida, pues hay que, hay cosas que pues hay mucho por aprender, ¿sí? Y pues en ocasiones en cuanto al punto de este amigo que he llevado durante mi vida cristiana, pues siempre he sido una persona que pues me ha gustado que si hay que hacer las cosas de una buena manera y que hagamos las cosas de corazón y, y todo esto depende de que nosotros como hijos de Dios podamos
llevar este ejemplo a muchas personas que lo necesitan, que de verdad ellos, ellos necesitan para poder seguir avanzando en su vida diaria, que muchas veces hay personas que pues no tienen ese carácter de saber educar, saber liderar, entonces pues muchas veces uno se equivoca, entonces pues esta enseñanza muy bueno, excelente, y ahí vamos aprendiendo cada día más. Eso, Henry. Hombre, estaba Henry guardado. ¿Qué dice el pastor Eloy? Ese es Se el nos... dije un duro. Ajá, se nos fue Henry con Ese ya ha todo. sido como diácono 2 veces ya, 3 veces. Mejor dicho, es un ministro en potencia. Pues, ¿qué digo yo? Ya lo dijo Gerson, lo dijo Henry, ¿qué puedo decir yo? Escuchar los sabios. Escuchar Ya se los me está sabios. tomando aire allá afuera. ¿Ah? Ay, Por eso es que necesitamos que hable, para escuchar los sabios. No, escuchar los sabios. No, de todas maneras, hermano, vea, Sí, la enseñanza buenísima, muy buena. Eh, segundo punto, segundo punto, lo que he venido tocando de la ética y todo eso, es muy importante tenerla uno porque me gustó una parte que usted dijo, que cuando uno tenía ética, uno podía participar o con cualquier persona. Algo así dijo usted, ¿no? sí, señor. Manejar la situación frente a cualquier Manejar la situación de cualquier persona. Yo siempre uso eso. Ujú. Yo donde llego al pueblo, yo soy muy amigo de. Para mí no hay problema hacer amistades. Yo hago amistad con el sacerdote, con el pastor trinitario, con el pastor de cualquier sede. Para mí no hay Adventista, problema. Mientras no me toque nada doctrinal, porque sí, en doctrinal yo no sé ni un punto. Yo tengo la verdad y compro la verdad y no la venda. exactamente. Y yo doctrinal, pero donde he llegado, yo he tenido almuerzo con sacerdotes. Aquí en este pueblo he tenido almuerzo con el alcalde, con el secretario de gobierno, he compartido con el monseñor de este lugar, pero Sí, como amistad, como amigo, como algo social, si toca que ir a hacer un trabajo social, yo voy, lo hago y estoy, pero cuando ya tratan de tocar doctrinas, no les sé nada, nada, y ya dijo, es mejor tener amigo este pastor que tenerlo de enemigo. ¿Por claro, qué motivo? claro. Porque si yo estoy en la doctrina y estoy dudando, entonces no estoy en nada. Entonces, la ética es esa parte. Cuando uno tiene ética, uno puede ser amigo de todo mundo, pero con el hecho usted no le comparte lo que todo mundo hace, Lo sino que que todo el mundo dice, antes ¿no? lo que todo mundo dice o lo que todo mundo hace, usted no le comparte, sino que para ganar alma para el reino de los cielos, pues tiene que tener amistad, porque si usted no tiene amistad, es el viejo amargado, la persona amargada, por donde quiera que anda, o El esté, pastor anda nadie no le bravo, puede decir, capellán anda ah, bravo. sí. Por ejemplo, yo soy lo que yo muestro y la gente dice, uy, el pastor es bravo, pero cuando ya hablan conmigo ya se estrella que no soy bravo, sino que me conmoda a la situación y todo eso. Entonces, este estudio, hermano Henry se ríe porque hermano Henry decía, uy, el pastor tan bravo que llegó, pero ya él sabe que ya no soy bravo y no que soy, manejo las cosas como es él. Entonces, Estricto, estricto. este estudio, pues, le recuerda a uno, lo mejora a uno, lo ayuda a uno bastante y más que me da alegría que hay tres más de los de aquí en la iglesia, pues que siempre yo he venido enseñándole a ellos la Qué bueno. responsabilidad, el liderazgo y entonces esto como que ayuda a la causa. Quiere decir, en este momento no estoy solo yo enseñando, sino que está Hugo Camejo. Si ellos no aprendieron gratis, pues entonces aquí tuvieron que pagar para aprender más. Pero muy bueno. Esa está muy buena, esa está muy buena. Si no aprendieron, No, si no han aprendido gratis, que yo gratis, a veces hasta picada les hago para motivarlo,
por Sí, ahí sí. cualquier frito para motivarlo, para que aprendan gratis. Aquí tuvieron que pagar para que aprenda y eso confirma lo que yo siempre he enseñado. Aleluya, gloria a Dios. No, bendito Eso, Dios, pastor. Para mí eso es un privilegio poderles compartir. ¿Por qué? Porque yo también aprendo. Yo también aprendo. Yo no dejo de ser esponja a la hora de escuchar. Porque esto se llama construir conocimiento. Y construir conocimiento es cuando uno tiene al frente alumnos como ustedes, que, como dice usted, los muchachos que tienen una formación, y que esto concuerde, quiere decir que estamos hablando el mismo idioma frente a todos estos temas de formación. Y que, como decía el pastor, la doctrina, ya así como a la doctrina, si no se me le metan al rancho, dice el pastor. Claro, porque eso es la ética de nosotros poder compartir de esta manera y decir, claro que sí, pastor, no se preocupe. yo tuve una experiencia en un pueblo que me mandaron a abrir obra y había una iglesia grande Sí, de otra nominación. Y yo llegué a abrir ahí y lo primero que hizo ese pastor fue hacerme la guerra a mí, por ejemplo, hacerme la guerra. Yo apenas por tenía dos ejemplo, viejitos y él tenía como 70. los 70 ancianos tenía el hombre ya. El hombre tenía 70 y yo tenía dos ancianitos. Entonces el hombre comenzó era antiético y eso hablaba y todo eso, y yo iba de la gente y la gente me hablaba, vea que el pastor dice eso. Yo siempre manejaba, le decía, vea, cuando una persona habla de otra persona es porque se siente débil frente a esa persona. Débil. Entonces, como yo soy superior a él, por eso él se siente débil y él habla. Entonces me puse a hacer un trabajo y tuve 30 meses en el pueblo y en los 70 le bauticé 36 de esa iglesia. Tocó la espero donde no tenía que tocarla. Pero De- de- antes de eso, yo le dije a él, dije, mire, usted es un ministro de Dios y ético, no se ponga a hablar del pastor pentecostal que llegó aquí, hable de Jesucristo, gane alma y todo eso, no Gane pasa nada, almas. no pasa nada. Pero como el hombre se puso esta con el otro, te comencé a ganarle, a ordinarle el culto que y le cuento que tuve la experiencia que tuve 30 meses, entregué 82 personas bautizadas y entre esas 82, 36 de él, de la iglesia, y 19 más bautizados. Y en este momento, para no irnos muy largo, nuestra iglesia está como en 150 creyentes en esa población y él no surgió más de 30 personas. Pero ¿qué lo mató a él? Por no usar ética. Entonces Sí, siempre señor. la ética es importante en toda persona, liderazgo, en toda situación, porque eso le ayuda a uno. Cuando usted habla del compañero o habla de... Es que más, aquí estamos en una población de 16 pastores. Uno no debe ni acordarse de ellos, debe acordarse de Jesucristo y la gente necesita a Jesucristo. Sí, sí. Entonces, Sí, perfecto, así es. cuando uno usa ética, pues a uno le va bien ministerialmente y por eso la iglesia ahorita, nuestra iglesia aquí, la sede que ministramos nosotros, ha tenido un crecimiento muy bueno y va creciendo y la gente va superándose. Excelentísimo. Entonces, y yo le enseño, y yo le siempre le he dicho a los hermanos, a donde hay liderazgo, la iglesia anda solita con liderazgo. Y para tener liderazgo hay que tener ética, hay que tener todo estos asunticos que usted está hablando. Por eso me da alegría y me da contentamiento que por lo menos hay tres entre vosotros que lo están escuchando. Y eso es bueno. Qué bueno, qué bueno. Y no sabe qué más alegría me da que usted sienta la tranquilidad de que se le puede enseñar a sus discípulos. Eso es muy importante. Es decir, que ya el pastor se dio cuenta de la ética que nosotros manejamos aquí también, de respeto y también de admiración, porque es de admirar. Yo admiro mucho, cuando alguien me dice, le presento al pastor, a mí se me viene a mi mente dos cosas. Gracias, Señor, porque este hombre está firme y cuánto habrá sufrido. Ujú. Se me viene a la mente eso. ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Sí me entiende? Y yo, por ejemplo, tampoco soy de las personas que en un momento, cuando pastoreé, porque ahora solo me dedico a la educación, yo me sentaba a comer con el pastor de la IPU, porque yo soy amigo de varios pastores de la IPU, con el pastor del Adventista, alguna vez con el sacerdote, hicimos una asociación de pastores
y un evento que se llamaba la Biblia de Oro, y yo era el tesorero. Y yo tenía que hablar con todos ellos, y cuando nos sentábamos compartíamos, traían sus esposas, sus hijos, y hicimos un servicio y se llamó el servicio cristocéntrico. Nunca se me va a olvidar. Usted sabe que hicimos un servicio con todas nuestras familias, con todos los pastores y personal de todas las iglesias. Y fue un servicio, fue el servicio más cuidadoso, más honroso, donde todos los pastores tuvimos la participación. Y se habló de una forma cristocéntrica que hasta el día de hoy yo tengo grabado eso en mi corazón. Dije yo, nunca pensé que se pudiera hacer esto. Nunca pensé que se pudiera hacer esto. Se habló de Jesucristo y ahí vine yo a entender cómo la confesión adventista también tiene muchos conceptos de Jesucristo profundo. Y no fue algo de confusión para nadie. Quedamos de hacer otro servicio y ya me cambiaron. Pero ¿sabe qué me gustó? La ética de todos esos hombres de Dios tan formados. Y nadie tuvo inconveniente. O sea, eso me pareció hermoso. Y después, con el tiempo, apareció la capellanía y yo dije, hombre, este es el lugar donde yo puedo seguir comunicándome con toda esta familia cristiana. Entonces, bueno, agradecerle a Dios primeramente por este tiempito que nos ha tenido aquí, y el lunes empezaremos otro módulo. Está reservado 2 módulos con la docente Nilce Fajardo, magíster en psicología, cristiana también, porque todos los que pasan por aquí en este propósito, pues, pertenecen a la fe y a la formación teológica. Y ella en su base social nos va a explicar unos puntos muy importantes en la capellanía comunitaria y geriátrica, hermano. Nos va a ayudar mucho en esa parte social que vamos a poder compartir con ella. Hermano Hugo, Mucho. Señor, usted pronto es conocido con el hermano Ponte, que tiene un instituto en Pasto, Nariño. he escuchado, no soy conocido con él, pero sí tengo una persona que sí lo distingue. Luis Enrique Ponte. Sí, tengo una persona que sí lo distingue, me habla mucho de él, de Pasto, sí, Yo, señor. me, yo estudié al lado de ese Gamaliel. Ah, bendito sea Jesús. Yo no soy amigo de él personal, pero sí tengo una hermana que es amiga de él. Es más, alguna vez me dijo qué bueno sería que pues, nos colocáramos en contacto con él y quedamos en de pronto charlar un día. Es una belleza de hombre, una belleza de hombre. Sí, ya sé cuál es el hombre. Oye, hermano, es un instituto muy, muy reconocido Sí. y me ha gustado mucho. Es más, tengo enseñanzas de él. Tengo ¿Tiene qué? enseñanzas de él. Tengo enseñanzas de él. Porque la hermana me ha enviado y me ha dicho, mire, me ha gustado mucho, hermano, la organización y caramba, es un buen instituto. Qué bueno poder compartir con él en cualquier momento, hermano, pero si cualquier cosa no me lo ha presentado la hermana, me lo presenta usted. Hermano Luis Enrique Ponte, es un hombre muy, muy reconocido en la iglesia por estos Sí, lados y ha sido un hombre muy servicial, es un hombre muy intelectual y sabe muchísimo. sabe muchísimo, hermano. Eso es un Gamaliel, usted lo ha Ese man dicho. sabe muchísimo, muchas cosas, inclusive un tiempo que le enseñó a los pastores. Es un doto Sí, en ese. Yo estudié con él. mío, buenísimo, hermano, me alegra muchísimo. Mire, como le Damián digo, sí, Cosme, ¿usted tenga Damián Cosme? no lo distingo, ese sí no lo distingo. El quinto traductor de la Biblia de Sudamérica. Ah, El no, quinto no. traductor. Yo pensé que era otro personaje, pero usted me está Es hablando otro, del, sí, ahora sí sé cuál es, ahora sí sé cuál es. Yo pensé que Damián era, Cosme. ajá, claro, ahora sí sé cuál es. Yo Pero estudié con él, Arameo 2 años. sí, claro, yo también he tenido la oportunidad de escuchar algo de él y precisamente fue, creo que de griego, El algo griego. acerca de griego, sí. Que- Ese hombre sabe mucho, ese traductor de la Biblia. sí, porque yo Es otra persona. cuando estudié griego, precisamente cuando estudié parte del griego, tuvimos mucha injerencia de ese caballero en la parte del griego.
era muy nombrado, era muy nombrado. Sí, Pero creo que la persona que nos dio griego estudió con él, si no estoy mal. No sé si estudió con él o él fue el ministro, el docente. No lo entendí muy bien. Y me acordé por el apellido. Me acordé por el apellido. Pues mi hermano, hay mucho que hacer y mucha gente que está haciendo esta labor. Dios los bendiga y los guarde. Pues mi hermano Pastor Eloy, hoy sí se nos va a escapar, porque nos ha escapado varios días de la oración por nosotros. Hoy sí es el día. listo, mi hermano. Amén. Entonces oramos. Y Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias. Soberano Jesucristo, en esta mañana, en este día, Señor, invocamos tu santo nombre, dándole gracias, Padre Celestial, por el hermano que nos enseñó, y por todos los hermanos que han estado presentes en esta clase, para edificación, Dios mío. En el nombre tuyo le damos muchas gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos enriquece de conocimiento, de sabiduría, para hacer una labor maravillosa, Dios mío, donde nos ha mandado, nos ha ubicado. En esta mañana le damos gracias, soberano Rey. Guárdanos y bendíganos grandemente en este fin de semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias Pastor Eloy, gracias hermano Henry Machoa, gracias a mi coordinador Gerson. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiga. Amén, Vamos. amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Ahí estamos, firmes. Cafecito, pero poquito también, porque mucho cafecito de pronto da insomnio. Vea, a mí me da insomnio cuando queda esa para la 1 de la mañana, me levanto y me lo... El que queda en la taza. Ese no me deja dormir. Yo hoy no sufro de mal. Es más, antes de acostarme yo me tomo una tazada y a los 5 minutos ya estoy privado. No me digas. Sí, eso sí. Y El cuando pastor lo duerme, el predico, pastor lo duerme. cuando predico me tomo 2 vasos predicando. Pin, hágale, predique. Y eso me O arregla más, la garganta. o más de 2. Hay unos 4. O sea que en vez de pedir agua, me trae un tintico, ya. No, es que en la iglesia tenemos hidratación, tenemos un comité que llama hidratación. Sí, el comité de Y hidratación. ella reparte café, agua Ajá. y aromática en el altar a los que están sirviendo Ay, en el ay, servicio. ay. Entonces yo llego al altar a orar y de una vez me llegan con el café. Y paso a De que predicar está y con el durmiendo la café. iglesia. Le dan el café. Caramba, hermano. Eso hay un comité de hidratación y hay un propuesto para eso, para que mantengan al día con eso. Qué bueno, qué bueno. Yo no tomaba el café cuando en ese tiempo, pero sí como había el dispensador de agua, entonces el hermano que sí, digamos, del comité de hidratación, él sabía que echaba medio vaso de agua caliente y medio vaso de la otra para mantener la firmeza de la voz. Pero por mí me hubiera echado un tintico, solo que no había, el comité no estaba organizado con tinto, sino con agua. No, ahorita aquí estamos con todo y con todos los fierros y inclusive tuvimos una convención y Sí. le hicimos comprar puro Juan Valdez a la muchacha que Ay, le diera a los bendito pastores Jesús. y eso tomaban y decían, hola, qué rico este puro Juan Valdez, qué rico y eso pedían cada ratico tomaban, No, bendito claro, Dios. por ¿Sabe eso qué? Henry, todos los hermanos de eso, por eso les gustan estar en el altar para que le den cafecito. Ay, ay, ay. Los servidores ahí. Ah, Aquí se lo anima, sea con un café o con un chicharrón o con algo, pero no, mi hermano. Ay, Dios mío. Bueno, pastor, muchas gracias por la buena fe, la buena vibra. Aquí siempre nos gozamos en estas clases, ¿no? Un Amén, abrazo así es. enorme. Se cuida listo, mucho. hermano. Bueno, Dios Así le es, bendiga. así es. Dios les bendiga a todos. Amén. La Hará paz. viaje para que venga hará viaje para que nos venga a A graduar. hacer el grabo acá. No, hombre, claro, vamos a organizarnos. Eso ahí es que Pa' hacerlo. Ahí le conseguimos una boruga para que coma lapa se llama allá en Lapa. los llanos, ¿no? Sí, sí, Lapa, sí, ¿no? la lapa. Uy, claro, ¿Y si usted come? eso es carne fina, claro que sí. Comemos lapa, lapa, picure, chigüire. El chigüiro poco me gusta a mí poco, sabe como pasta. Ah, no, toques
Arreglarlo, hacérselo de es estilo rico, llanero es ahí rico. con... Sí. Es bueno, es bueno. El No, Chihuahua es el mismo que no. está por aquí, el Yulo, mano, Gerlo. El mismo, el mismo, el Sí. mismo. Ah, Me por va a aquí tocar también hay de llevarles eso. un poquito preparado de aquí para ver cómo es que de pronto la preparación Bueno, y de los llanos a ¿cuánto sale el pasaje aquí a Puerto Leguízamo? a Puerto Leguízamo. Tenemos que viajar a Bogotá y de Bogotá a Puerto Leguízamo. Ajá. Sí. Bogotá, Eh, Bogotá, ¿en qué parte está usted, Pastor Hugo? nosotros estamos en algo que se llama el departamento de Arauca, que está en la frontera con Venezuela. Es en la No, pues frontera. pero por el lado de Pueblo Nuevo, Ah, Pueblo Nuevo, ¿usted conoce? allá vive mi abuelita. Ah, no, hombre, pues yo estoy aquí a una hora y media de Pueblo Nuevo. ¿Usted está en Tame o qué? No, más para este lado, Tame está para allá y yo estoy para acá. Ah, Pero claro, yo he vivido en Tame, yo me la paso por allí en Tame. allá vive mi Y ahí, familia en Pueblo Nuevo, toda, por parte No, y ahí de mamá sale, y papá. Ajá. mejor y ahí dicho. sale que en avión o en carro. No, ahí le toca en bus. O Sí, tan sí. solo que llega hasta Villavicencio, no, pues estar en Villavicencio, pues ya llega a Bogotá. Sí, Bogotá es la mitad, más o menos, acá. Bogotá es la mitad, Bogotá es el centro. Ajá. Por ejemplo, yo podría llegar a Bogotá y de pronto comprar de Bogotá a, a Puerto Leguízamo. Ah, pero allá entra, hay aeropuerto en Avión. Puerto. Ah, pues sí, claro. Sí, claro. Eso Ahí ya nos está. vamos organizando y listo. Claro. Allá le vamos a llegar. Bueno, familia en Cristo, Dios me los Sí. bendiga. Un Amén, Amén, abrazo. amén. amén. Bendiciones.